Representante por lo menos de una de esas colectividades políticas. Nos hemos dado una vuelta por esas viviendas, pero no han puesto semáforos en la calle. Por eso que el ministro de Defensa se ha despachado, porque solamente se envalentona cuando está al lado de sus mentores. Y yo creo que esta estrategia del gobierno de ya definir con qué oposición supuestamente dice que ellos van a ir avanzando en el gobierno, y la llamada oposición constructiva que han llamado Solidaridad Nacional y a Alianza para el Gran Cambio, y han señalado de que no van a conversar con la bancada fujimorista ni con los apristas. O sea, nosotros, el pueblo nos eligió para ser dama de compañía del gobierno, y nosotros no somos una oposición destructiva. En el Congreso, en los 2 años, la mayoría de las facultades delegadas, nosotros le hemos dado nuestro respaldo, que a diferencia que en el quinquenio pasado, toda nuestra facultad delegada, la bancada nacionalista se oponía. Nosotros hemos votado por los proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con la modernización de salud, a pesar de estar en desacuerdo, pero somos una oposición que creemos que este es el camino correcto por el que va el país. Y si hay un nivel de confrontación, Verónica, disculpa, es porque queremos que las cosas las hagan mejor que nosotros. Claro. No, pero y se van a beneficiar los peruanos. El ministro de Defensa habla claramente de que ellos se van a quedar, son transparentes, no tienen problemas y se van a quedar aquí luego de que termine el gobierno, no como Alan en tu primer gobierno, que se fue a lo que él hace referencia a París, como huyendo, ¿no es cierto?, de los problemas que habían aquí. Él precisamente estaba en el Congreso, ¿no?, en las comisiones investigadoras y todo eso, el expresidente García no se esconde en la falda de una dama como el ministro de Defensa, que tiene que pedirle permiso a la esposa del presidente para poder comprar en el sector. Alan García no se va a ir nunca. El presidente García se luego fue. De los BTR, en primer lugar, comisión y quiero decir lo siguiente: el año 92 hubo un golpe de Estado en el país. Y yo no creo que Colombia se haya prestado a una farsa cuando le dio el asilo político al expresidente Alan García. El expresidente García salió asilado del país. Ahora que ha terminado este gobierno, a pesar de que el gobierno utiliza la mega comisión para perseguirlo, para descalificarlo políticamente, Alan García está en el Perú, trabaja en el país, se ha presentado cuantas veces lo ha convocado el Ministerio Público y la mega comisión a rendir cuenta de sus actos de gobierno, y esa ha sido la conducta de todos los líderes del partido. Entonces, lo que dice el señor Cateriano con relación al expresidente García, él no salió, él no se orientó en la acción de la justicia. Hubo un golpe de Estado y él salió asilado. Eso lo sabe, lo conoce todo el Perú. Entonces, aquí estamos para rendir cuentas, y ojalá que el ministro de Defensa mañana, cuando responda en la interpelación, pueda tener esa misma valentía que el día de hoy ha tenido cuando ha estado al lado del presidente Humala, ¿no? Pero no es que le falte, digamos, presencia de ánimo nunca al ministro de Defensa. Creo que eso tiene usted que reconocerlo. O sea, no es que a veces habla fuerte y otras veces se apoca, sino que en general ese es el tono de voz con el que se dirige a la oposición, ¿o no? Exactamente, tienen un odio contra el APRA. Gracias, Mario. Bueno, lo que dijo el ministro Cateriano es cierto, digamos, no ha faltado la verdad. El doctor García Pérez en esos años, digamos, se fue a Colombia, después a París, y digamos aprovechó el tema de la prescripción, que después él pudo renunciar. Pero eso es historia pasada. Lo que yo le quiero decir a Javier el día de hoy es que el presidente de la República, Ollanta Humala, en el discurso presidencial del 28 de julio ha tendido puentes, no ha hecho ningún tipo de discriminación, de oposición recalcitrante, ni oposición menos dura, digamos, y creo que con Javier estamos de acuerdo en que nosotros necesitamos reformar políticamente el Estado peruano. Entonces, ¿usted cree que el ministro Cateriano no está actuando dentro del marco político que ha marcado, solo, no se ha dado cuenta, que ha señalado el presidente Humala? Bueno, lo que pasa, Mario, Verónica, es que ha recibido pues una serie de golpes el ministro Cateriano. Hay que reconocer, y Javier tiene que decir, que el partido, su bancada, el partido aprista, Concertación, Alianza Parlamentaria, que se llama, y el fujimorismo están haciendo oposición por oposición. Perdón, pero el audio que hemos escuchado hace unas semanas
creo que no hay mucho que decir Pero en sobre el eso, ¿no? audio, Verónica, hay que reconocer que ha habido un chuponeo infame. Eso es ¿no es cierto? totalmente Que es repudiable y execrable y no es podemos un llegar delito. a las épocas de la Perfecto. década del 90 que se chuponeaba no con va a Vladimiro decir usted Montesinos, ¿no de es que eso- cierto? de repente el APRA, yo no sé, esté detrás del audio Lo que de pasa es que, por sembrar, ejemplo, de difundir por Partido ahí, Aprista pero la conversación está, y ¿no mi es amigo cierto? Javier en la década del 90 alababan, por ejemplo, esta ley o este proyecto de ley del servicio civil, y el día de hoy que nosotros presentamos este proyecto de ley, lo aprobamos con valentía, a pesar de algunas críticas y a pesar seguramente de algún error de comunicación, de falta de comunicación, nos critican, al igual que el fujimorismo, y se ponen supuestamente del lado de ciertas personas que hacen populismo, ¿no es cierto? Pero independientemente de ello, lo que quería terminar la idea es que nosotros debemos tender puentes este año, que es importantísimo, porque necesitamos la reforma política del Estado, y eso necesita consenso, votación calificada, votación reforzada, concertación. Por ejemplo, el sistema bicameral, el Senado de la República, hacer ciertas modificaciones, por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, la imprescriptibilidad para delitos de corrupción de funcionarios que el Claro. presidente ha anunciado. Eso se necesita reforma constitucional, reforma calificada, y necesitamos el voto del fujimorismo, del oposición. aprismo, Exacto. y hay que tender puentes. ¿Y por qué entonces el ministro de Defensa se le ha agarrado así, de frente? O sea, abiertamente? hay disonancia entre lo que dice el presidente de la República y lo que dice Yo su ministro entiendo de Defensa. que con legítima razón el ministro de Defensa está bastante fastidiado con todos los golpes que está recibiendo. Por ejemplo, que Chiapeato... sea, esta es una catarsis lo que hemos escuchado. Mañana lo van a interrogar, lo van a interpelar por el tema de Chiapeato. Y hace poco hemos visto que a través de un examen médico forense de absorción atómica se ha visto que personas que estaban en el microbús o en el colectivo, en la combi, se les ha encontrado rastros de plomo. Por lo tanto, ha habido una defensa por parte del Estado peruano y de la Fuerza Armada de elementos aparentemente subversivos. Además, estaban avisados. Y a través de ello, ¿Saben qué responde el y ministro como sobre ese tema, ¿no es consecuencia cierto? de ello, pues ya respondió. Pero si el el ministro Congreso lo requiere. fue a la Comisión de Defensa y ese tema quedó absolutamente aclarado. Hubo una irresponsabilidad por parte de la empresa que con 15 días de anticipación se le había dicho que no transite por ahí, que era zona de emergencia. Y transitaba y hubo, pues, lamentablemente heridos. Pero no ha habido, pues, una masacre, ni mucho menos. Adiós, gracias. Si nos permiten unos momentos, Sí. y Mario, antes de ir con el congresista Velázquez Gesquén, vamos a informar al público y a nuestros invitados también para pedirles el permiso que corresponde, que ya hay movimiento en los exteriores de la carceleta del Poder Judicial y vamos a interrumpir en algún momento la entrevista para ver el traslado de la ex congresista Nancy Obregón. Vamos a estar atentos a ello, pero quería Sí, hacerle yo una quería consulta al preguntarle congresista también aprista. al congresista Velázquez Gesquén si él ve o no disonancia entre el tono de lo que dice el presidente de la República y el tono de lo dicho por el ministro Hay de una Defensa. absoluta armonía. Esta armonía. es una estrategia del gobierno Ujú. para enfrentar a bancadas que somos de oposición constructiva, como es el fujimorismo, somos nosotros. Lo que está haciendo el ministro de Defensa es replicar los ataques que nos ha hecho el primer ministro. Y ahora que el ministro de Defensa habla al lado del presidente, el presidente está convalidando todo lo que ha dicho su ministro de Defensa. Pero quiero decir lo siguiente. La gran reforma política de la que hablaba Omar Chejade tiene que ver con otras cosas más sustanciales, por ejemplo, con lo que está pasando en el Parlamento. Creo que el tema del Senado, la bicameralidad, es un tema discutible. Pero lo que hay que hacer ahora, por ejemplo, es parar la atomización que hay en el Parlamento. Arrancan 6 bancadas y ahora ya van 8 bancadas, una por año se van creando. Entonces, y segundo, es que el Perú quiere que sus políticos cambien de su forma de hacer política. Esos jóvenes que están saliendo a la calle, esos jóvenes que se enfrentaron a la repartija promovida por Gana Perú, el fujimorismo, esos jóvenes han comenzado a hacer política y han comenzado a llamar la atención a aquellos que estamos haciendo política y estamos utilizando métodos que ellos consideran que no son transparentes, que no comunican y que no lo representan. Pero ustedes no tienen Entonces, fuerza parlamentaria, por eso no han entrado ahí en el consenso. no es por eso. No es por eso. A ver, la repartija a mí sería cuando, Javier, déjame terminar. Pero 30 Por segundos si nomás. acaso, las personas que nosotros Ahorita le vamos a dar propusimos la fue en la palabra. época del expresidente Toledo. Sí, Y todas las personas que han sido propuestas al Tribunal Constitucional, como por ejemplo Fernando Caí, son reconocidos constitucionalistas. Nosotros no hemos puesto al secretario general de nuestro distrito, de tal o cual distrito, en el Tribunal Constitucional. No le hemos faltado el respeto al país. Y eso se quiere hoy día tapar, la repartija, se quiere tapar lo que hoy día tiene que dar cuenta el gobierno.
¿Qué hacía una persona vinculada al narcotráfico como congresista del oficialismo? Vamos a hablar, es un ¿Qué tema hacía, aparte de Ignacio hacía Verdón, de todas en maneras. el Congreso? Lo vamos y a defendida mencionar. por A un ver. presidente del Congreso. Vamos a hablar de Ignacio ¿quiere- Verdón. Parte de la quiere reforma política del responder? Estado, y es lo que no me ha dejado terminar Javier, es también sancionar a los congresistas tránsfugas. Hemos presentado el proyecto de ley, la imprescriptibilidad para el delito de corrupción, la muerte civil para los deudores en caso de corrupción. Hay mucho que hacer en reforma política del Estado. Entonces, en ese aspecto creo que concordamos con Javier, aparte del Senado, la bicameralidad, entre otras cosas. En el tema de reformar la Constitución también está la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y Defensoría del Pueblo, y entre otras entidades. Y eso también es materia de una reforma constitucional, por eso hablaba de concertación. Pero Javier no se acuerda, tiene tal vez memoria selectiva, mi querido amigo Javier, que hace unos años ellos eligieron a un jurista que yo aprecio, es amigo, como Carlos Mesía, pero que definitivamente estaba muy ligado al partido aprista, fue asesor de Jorge del Castillo, y ahí nadie habló de repartija. El caso del señor Calle, un destacado jurista, lo mismo. Javier Alborandini también fue secretario, está el día de hoy secretario general de Acción Popular, y Acción Popular lo designó. Entonces es parte de un sistema político, de control político, que está en la Constitución. Yo he presentado hace poco un proyecto de ley para cambiar las formas de elección de miembros del TC, de Defensoría del Pueblo, entre altas autoridades de Estado, que dicho sea de paso, antes las nombraba el Senado, y es parte de lo que debe ser en una reforma política, ¿no? Solamente quiero acotar lo que ha dicho. Por si acaso el Tribunal Constitucional, ¿por qué nosotros denunciamos que el gobierno pretendía capturar el Tribunal Constitucional con 3 funcionarios? Porque el tribunal se ha hecho para controlar al que ejerce el poder. Carlos Mesía fue elegido en el gobierno del expresidente Toledo, y tanta independencia ha tenido que en el tema de la posición que ha tenido el gobierno frente a los bonos de la reforma agraria se ha alineado en la posición del gobierno. Entonces, lo que nosotros no cuestionamos es la identificación ideológica de tal o cual persona, sino que tenga las calidades profesionales, la trayectoria académica y la experiencia fundamentalmente vinculada a la defensa de los derechos humanos para que puedan formar parte del Tribunal Constitucional. ¿Cómo Perdón, Carlos Mesía votó en contra, ¿eh? Con toda seguridad. Fíjate bien tu resolución. No, por si acaso. Por si acaso te digo. Por si acaso, Fíjate bien la resolución. Por si acaso, es fácilmente comprobable. comprobable. Pero en todo caso fue el APRA quien lo colocó. No estoy criticando la elección de un buen abogado como es Sino que Carlos como Mesía. ellos lo hacen, nosotros también. No digo eso, pero él está diciendo que hay una repartija y no es repartija. Es repartija, es por un favor. acuerdo, lo que pasa es que como el APRA no ¿Y por qué la participó, dejaron sin como había efecto? solamente ¿A 4 usted le parece personas. bien lo que ocurrió hace poco en el No, yo he Congreso? votado en contra de la elección de Pilar Freitas. Entonces, ¿qué cosa es lo que está defendiendo? No me queda No, claro. lo que estoy diciendo es que Javier está hablando O sea, de que ha que habido sus 3 repartija. O sea, Porque tres ellos no funcionarios, pueden. pero no habría que llamarlo Ha repartija. habido una mala elección de repente de candidatos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ha debido seleccionarse a la mejor gente, salvo probablemente algunos, no quiero generalizar, creo que otros han sido designados de repente por cercanía partidaria. ¿Cómo Y eso no va a está ser mal. repartija, Omar, si tú dices que estás en contra de los elegidos? Un congresista de Alianza para el Gran Cambio dice, a mí me impusieron tal candidatura. Y se ha escuchado en los audios cómo decías tú, un banco central, tú, el gobierno quiere 3 en el tribunal. Eso es repartija. De hecho, Eso ese nunca ha paso, sucedido en el habrá que Parlamento. investigar quién Muy fue el que bien. filtró esa información en su Ojalá poder. que eso Hasta ahora no se sabe. hay que reprobarlo y eso Ojalá. es condenable. Muy Vamos bien. a hacer una breve pausa y volvemos para seguir conversando. Muy bien, continuamos aquí, a pesar de los comerciales, siguen acá discutiendo nuestros Amicalmente, invitados, amicalmente. por supuesto, de eso se trata desde luego, pero ahora vamos a tocar sobre un tema en el que seguramente ambos van a coincidir. Es que Ojalá. hoy se ha difundido un nuevo audio del expresidente Alberto Fujimori y ha dicho que la actual pujanza económica no se debe, dice, ni a Ollantumala ni a Nadine Heredia, ¿no? Y así lo dijo también, porque no solamente es un audio, sino también una carta, ¿no? Escrita por el propio Alberto Fujimori con además sus gráficos, ¿no? Que ya son como característicos. Se está pidiendo además que pongan otra vez su firma de la que fue retirada en la época de Toledo, la Constitución del 93. Vamos a escucharlo. Los peruanos más jóvenes deben saber que los gobiernos después del 2000 solo tuvieron que cosechar sus frutos. Valgan verdades, esta pujanza económica no se debe ni a Ollanta Humala ni a Nadine Heredia. Firmé y promulgué esa Constitución, les guste o no. En buena medida, la desconfianza nacional de hoy se debe
a esa falta de identificación del presidente Humala con nuestra Constitución. Inconscientemente pareciera querer derogarla y regresar a la de 1979. En cuanto a mí, como padre responsable, demando se restituya mi firma. Obviamente. Bueno, además se hace referencia directa aquí al congresista Chejade también, ¿no? Porque dice ahí que los vicepresidentes, ¿no? Que juraron respetar la Constitución del 79. Sí, pues usted se inauguró también en medio del escándalo, pues, ¿no? A ver. Estaba contento ahí juramentando y se armó un despelote tremendo ahí en el Congreso cuando usted juraba por la Constitución Bueno, del lo 79. armó Marta Chávez, ¿no? Pero por ese tema. Pero con la provocación suya, ¿no? Y ahora el expresidente Fujimori lo ha mencionado. En absoluto. Bueno, hay que separar varios temas, ¿no? Rápidos. Uno, esto confirma nuevamente que el presidente Ollanta Humala hizo bien, legítimamente y con la Constitución en la mano, en no otorgar el indulto al señor Fujimori, porque se encuentra, por lo que vemos, bastante bien de salud, vigoroso, nos alegra que esté alejado de cualquier tipo de enfermedad y que se... Entonces me parece algo importante y nos alegra ahí. Primer lugar. Segundo lugar, no es cierto que porque se haya cambiado de Constitución hayamos necesariamente mejorado en nuestra economía pujante, ni mucho menos. Yo te voy a dejar unas cifras, Mario, Verónica. El gobierno de Fujimori nos dejó con 54% de pobreza, con 200.000 peruanos despedidos, 23.000 empresas quebradas, 7.000 millones de dólares robados por la corrupción y además un régimen sumido en la recesión. Estas son cifras que de repente mucha gente no se acuerda. Y que la Carta del 79 no haya prosperado por un golpe de Estado y por una Constitución que en ese momento nació espuria, producto de golpe de Estado, no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en la década del 80. Terrorismo inclemente, ¿no es cierto? Miles de millones de dólares producto como consecuencia nefasta del terrorismo. Y también hay que decir que hubieron dos gobiernos absolutamente responsables, ¿no es cierto? Uno que no se manejó bien económicamente, como el gobierno del expresidente Laúd de Terry, que le rindo mi homenaje como demócrata, pero no tuvo una economía sana, y un gobierno francamente irresponsable de García Pérez. García Pérez, como dijo Boré hace un tiempo atrás, hubiera destrozado la Constitución de los Estados Unidos, ¿no es cierto? O la mejor Constitución del mundo. O sea, y él mismo lo ha reconocido, a sus 35, 36 años, destrozaba cualquier carta magna. Entonces, una cosa es la irresponsabilidad o los malos manejos gubernamentales, la corrupción, el terrorismo, y otra cosa muy distinta es que esa Constitución de Víctor Raúl de la Torre haya sido mala. Y por último, no podemos comparar a grandes demócratas que firmaron esa Constitución, como Aya de la Torre, como Luis Alberto Sánchez, como Luis Bedoya Reyes, como Ramiro Prialé, entre otros grandes prohombres de la democracia y la política, con gente pues que después firmó la Constitución del año 93 y que está en prisión, como es Fujimori, como Joy Guay, como Hermosa Ríos, entre otros, que lamentablemente cometieron graves delitos. No creo que haya firmado la Constitución. Bueno, pero fue uno de los propulsores como partido político principal de la dictadura de la década del 90, ¿no? Entonces, a ver qué dice en defensa del gobierno Omar, del Partido Aprista. Él juró por la Constitución del año 79, pero ejerce funciones con la del 93. Su presidente también ejerce funciones con la del 93. Yo sí creo que aquí hay que diferenciar ya a la luz de los casi 30 años que han pasado. En primer lugar, que la Constitución del 79 se montó y se dio en un escenario diferente a lo que hoy día vive el país. El país hoy día ha suscrito acuerdos comerciales, ha establecido, ha garantizado la inversión privada y la propiedad privada. Y creo que sí hay que reconocer que el marco constitucional de la Constitución del 93 permitió estas reformas en materia económica. No, eso no justifica que se dé un golpe de Estado para poder modificar la Constitución. En segundo, en el año 2000, cuando el presidente Fujimori dejó el país, lo dejó en recesión, la transición fue la que estabilizó la economía y luego con el gobierno del presidente Toledo comienza a crecer la economía también. Eso hay que dejarlo muy en claro. Pero sin un marco constitucional con un régimen económico como el que ahora se tiene, no hubiera sido posible las reformas que hace 15 años vive el país. Pero que no venga el señor Omar Chejade a darnos lecciones de transformaciones y de cambios, cuando su jefe, el actual presidente, propugnaba la gran transformación, volver a establecer el modelo chavista
el modelo que ha llevado a países vecinos a la situación de desastre económico en la que está. De tal manera que las circunstancias los ha visto obligados a que ellos puedan respetar este modelo económico que los peruanos vienen impulsando desde hace 15 años, pero también si de corrupción se trata de hablar, por favor, vamos a identificar en estos 2 años cuántos casos de corrupción a funcionarios de este régimen se vienen haciendo, y eso de ninguna manera puede tomarse como un criterio generalizante, ¿no? Que es lo que genera un desprestigio de la clase política, ¿no? Bueno, cuando el expresidente Fujimori habla de agregarle su firma, me parece que lo que está tratando el día de hoy es salir un poco al espacio político peruano y no dejar Pensé que iba a responder sobre el gobierno chavista al que estaba haciendo mención. Bueno, pues Javier, producto de su imaginación, pues habla ciertas cosas que son ajenas a la realidad. Lo cierto del caso es que el presidente Ollanta Humala ha seguido y está siguiendo perfectamente la hoja de ruta. El presidente Ollanta Humala después... el presidente Ollanta Humala después de la primera vuelta se convirtió en el líder indiscutible de la gran concertación y está siguiendo una hoja de ruta que se comprometió y juró y lo está cumpliendo al pie de la letra. Y yo creo que eso es un tema factual, no es un tema subjetivo, como dice Javier, que el chavismo, esos son temas que no tienen ninguna... comprar los activos de Repsol, querer tomar por asalto el Tribunal Constitucional, son prácticas de modelos En primer chavistas, lugar, nunca ha habido ninguna tentativa de tomar por asalto el Tribunal Constitucional, eso es absolutamente falso, eso quedó absolutamente demostrado. Y él mismo al día siguiente dijo que no estaba de acuerdo el presidente Ollanta con la elección de algunos candidatos. No dijo que estaba y en contra de los 3 propuestos. No se refería a los 3, no se refería a los 3 propuestos. Se refería a Sousa y a Freyta. Y con el tema de Repsol, así con la misma virulencia que reacciona Javier, nos gustaría que señale que, por ejemplo, las AFPs tienen el 48% de sus acciones puestas en Repsol. O sea, millones de soles o de dólares de los peruanos que han apostado por las AFP privadas tienen acciones puestas en Repsol. Y ahí sí no hay ningún tipo de peligro, no es una empresa quebrada Repsol. Pero por supuesto la oposición no dice nada, ¿no? Entonces, por favor, pues, ¿no? Diferente, ¿no? El régimen económico de la Constitución no permite. Petro Perú no podía comprar los activos de Repsol, eso era... Estaba en un estudio de factibilidad, Javier. En ningún momento se dijo que se iba a comprar. Simplemente se dijo que estaba en estudio, como sucede en otros países que están optando por otro modelo que es chavista, como por ejemplo Chile, con Codelco, entre otras empresas, ¿no? Ahora, el congresista Chejade dice que él entiende este audio en particular de Fujimori como un intento de él mismo reintroducirse en el escenario político, no a fuerza popular, sino a él mismo. ¿Le parece a usted también que eso es lo que está ocurriendo? Yo creo que es lo que está reivindicando la paternidad de una Constitución que luego del golpe del 5 de abril, y montada la Asamblea Constituyente, en la cual nosotros no participamos porque defendimos la esencia y los principios de la Constitución del año 79, a partir de ahí se comienzan un conjunto de reformas, se cambia el modelo económico y como no podemos ser los políticos no podemos, la ley, modificar las circunstancias, sino al contrario, las circunstancias son las que hacen que la ley se modifique. Han pasado 15 años, hay un modelo económico que garantiza la inversión privada, que garantiza la propiedad, que permite que el Estado pueda tener sus funciones esencialmente de cubrir servicios y dejar que la actividad económica preponderantemente la hagan los privados. Si eso está dando resultado y se está generando prosperidad, estamos impulsando una fuerte clase media en el país, se debe a ese marco constitucional. Entonces, yo lo que sí creo es que lo que ahora el expresidente Fujimori pretende reivindicar, dice, simbólicamente, ¿no? Simbólicamente para parecer como que ha sido la Constitución la que ha generado este conjunto de reformas. Dios nos hubiera cogido confesado si es que el señor Humala hubiera ahora aplicado su gran transformación. Esta es la hora que estuviéramos en una asamblea constituyente y con los agentes económicos y los inversores fuera del país y con la inflación y la pobreza nuevamente volviendo a avanzar. De acuerdo con esta Constitución del 93 y que se quede aquí y no hay que moverlo. No, hay que hacerle grandes reformas. Pero lo que no podemos cambiar ahora es la reforma económica, o sea, la parte económica de la Constitución, porque eso, si
Si nosotros consideramos que hay que hacer modificaciones al capítulo económico, es porque los indicadores nos deben estar dando resultados negativos. Pero si la economía está creciendo, si estamos derrotando la pobreza, si se está generando empleo, entonces, ¿por qué ir a un estudio, a una propuesta de modificación de ese aspecto de la Constitución para generar una parálisis en los inversores y generar un desconcierto en la economía del país? Solamente decir que la Carta Magna se llama Constitución Política del Estado, no se llama Constitución Económica del Estado. El régimen y económico. por lo tanto, creo que hay que tomar en cuenta las modificaciones políticas de esa Constitución. Y finalmente, yo me alegro y me ratifico de haber jurado como símbolo, como gesta nada más, como por la Constitución del 79, ¿no? Pero sí Vamos elegido a por el ver, 93. tenemos un tuit, nos dicen que... ¿Para quién? A ver, de Wilber Bendezú, que dice, siempre está en las banderas del APRA la reivindicación de la Constitución de Haya de la Torre. La del 93 es golpista y mafioso. Tu compañero. Así es, pero es mi compañero, tenemos una posición democrática, pero nosotros hemos sido elegidos con la Constitución del 93, el expresidente García durante 5 años ha gobernado con la Constitución del 93, y ese es el marco legal, pero la posición política siempre la hemos tenido. Hemos sacado a casi 5 millones de peruanos de los bolsones de pobreza, hemos incrementado los servicios de agua, de electrificación. En todos los indicadores macroeconómicos e indicadores sociales, en los 5 años que ha pasado se ha avanzado. Y cuando hacemos una crítica al gobierno, lo hacemos para que ellos hagan las cosas mejor que nosotros. ¿Y saben por qué? Porque se beneficia el Perú. Nosotros esperamos que ellos lleven la economía a niveles de crecimiento como nosotros la llevamos, que puedan derrotar la pobreza como nosotros la derrotamos a un promedio de 20 puntos en 5 años. Eso no lo decimos nosotros demagógicamente. Ahí están las cifras. Hay 800.000 empleos adicionales a los que dejó el gobierno del doctor García Pérez. Y hay 7% menos de desempleo, de desocupación, de lo que nos dejó el doctor García Pérez. Y este es un gobierno que no solamente es de crecimiento, como hubo en el gobierno del doctor García Pérez, sino un gobierno de crecimiento con desarrollo, es decir, con inclusión social. Esa es la diferencia, con contenido social. En 2 años la pobreza solamente ha cedido 2 puntos. En los 2 años del gobierno nuestro creció 7 puntos, por favor, cedió. De tal manera que la inclusión social no solamente debe ser una declaración, sino tiene que ser con acciones concretas. Lo único que han hecho es cambiarle de nombre a los programas sociales nuestros y ponerle más recursos. Caliguarma hace agua, por eso se dio la ministra de Inclusión Social. Entonces, los resultados de una política económica se ve con hechos concretos. Nosotros optamos por un camino, no utilizar el gobierno en nuestra bancada para perseguir al gobierno anterior, sino tuvimos un objetivo muy claro, promover inversión para generar desarrollo. Y por eso es que entendimos que la única herramienta más eficaz para acabar con la pobreza era generar empleo. En 5 años creamos 2,5 millones de empleos. Y eso es lo que ha hecho que encuentren en buenas condiciones en ese país. Sin contenido social, y por eso que en las urnas fueron castigados. No, eso no tiene absolutamente nada. Y en segundo lugar, bueno, tiene solo 4 congresistas. Pero eso no y tiene 2 que son los únicos que salen a responder todo el día. Y no es cierto que no hubo persecución con el gobierno anterior. Se le colocó, y lo tengo bien presente, yo traje en la Procuraduría Anticorrupción al doctor Gino Ríos Patio para que persiguiera al doctor Alejandro Toledo. No digo que fuera malo o bueno, pero lo que estoy diciendo es que lo mira, Omar, fue persecución, sí tendría que ser malo, ¿no? Omar avala, por ejemplo, la propuesta demagógica de su jefe, que la vamos a discutir, sobre el tema de la muerte civil, por ejemplo, de los deudores por corrupción. Claro, eso está Omar ha sido procurador, jefe, ¿no? Omar, o sea, no, está dentro ¿por de qué la prescripción? el expresidente García no tiene ningún proceso? Pero por favor. como antes fue el tema de la pitonizo. prescripción, Lo que sí quiero decir es lo siguiente, Omar ha sido procurador en nuestro gobierno, encargado de la extradición y de los cobros a los deudores por acto de corrupción. Entonces, ¿estás en contra de la inhabilitación perpetua entonces? ¿Cómo? ¿Estás en contra de la inhabilitación perpetua? Pero nunca lo planteó como una medida. Pero ¿qué han hecho? Cuando dice que los condenados por corrupción, por corrupción no han pagado las indemnizaciones, el señor estaba a cargo de eso. Muy bien, tenemos que ir a una pausa y volvemos con otro round. Sí, porque se ríen además, ¿no? Y por abajo vamos a ver qué están pateando y vamos a regresar luego de la pausa. Muy bien, continuamos aquí en el programa con el tercer tema. Así es. El tercer tema
tiene que ver nuevamente con el sector salud, en el cual 250 jefes de hospitales han renunciado a sus cargos como parte de la protesta por lo que ellos arguyen es el incumplimiento de parte del gobierno con o respecto de los acuerdos que habían firmado con el Ministerio de Salud. El presidente Humala ha considerado que esta actitud, más que gesto, es una bravuconada. Vamos a escucharlo. Desde acá invocamos al personal médico que hoy día no está trabajando, que vayan a trabajar, que tenemos que cambiar la cultura en el Perú de resolver los problemas en las calles. Las cosas tienen que, más aún, tienen que resolverse con sensatez, tienen que resolverse sin ningún intento de presión. No podemos nosotros actuar con irresponsabilidad de permitir que haya este tipo de actitudes bravuconadas y que al final afecta la tranquilidad de nuestra gente. César Palomino, sin embargo, dirigente del sector salud, ha dicho que continuarán en la huelga. Sí, vamos a continuar la huelga nacional indefinida según ha definido el Comando Nacional de Lucha, con la renuncia de los jefes de servicio, jefe de departamento y también con la entrega de servicios, ¿no? Hay colegas que nos están esperando que han entrado en huelga de hambre y queremos ver cómo están. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se han llegado tras esta reunión? Bueno, de momento a ninguna porque faltó lo esencial. No hay cifras, no hay montos. Entiendo que las autoridades están acudiendo a Palacio, a PCM para tratar de aterrizar esto en algo concreto. Les estamos deseando suerte y que en cuanto tengan algo mucho más sustancial, mucho más concreto, nos avisen para seguir dialogando. La medida de fuerza continua. Congresista Chejade, ¿cuál es la bravuconada? Fíjese, entiendo que el MINSA ya ha señalado que en el mes de septiembre van a haber los respectivos aumentos de sueldo. El gobierno se está preocupando en la reestructuración del sector salud. Y nosotros no estamos en contra de las manifestaciones. Nosotros que participamos en la marcha de los 4 suyos, claro, era un gobierno totalmente distinto, ¿no? Un dictador, mafioso, en fin, a diferencia de que es un gobierno demócrata y pulcro, pero si nosotros participamos en manifestaciones en las calles para derrotar un gobierno o para protestar en todo caso, no nos podemos rajar las vestiduras el día de hoy y salir a decir que está esto mal, ¿no es cierto? Entonces, y el presidente ha dicho que reitero la pregunta, ¿cuál es la bravuconada a la que se refiere el presidente? Hay algunas manifestaciones envalentonadas, de repente ha querido decir el presidente Ollanta por parte de algunos dirigentes. No lo sé, yo no soy tampoco traductor, Mario, del presidente de la República, pero el presidente de la República está haciendo todos los esfuerzos presupuestales para poder mejorar las condiciones de los médicos, de los trabajadores, del personal técnico, de los enfermeros, de todo el sector salud, que lamentablemente nos lo dieron como herencia en un estado paupérrimo, ¿no? No es así, absolutamente falso, ¿ah? ¿De qué se trata? Los médicos no están pidiendo un aumento, están pidiendo que la actual ministra cumpla con un acta de compromiso que hizo con ellos. ¿En dónde está el aumento? Pues hay muchos temas que se han cumplido, menos lo del aumento. ¿Por qué un ministro suscribe algo que no va a cumplir? Si ¿eso le resta autoridad? No. ¿Cómo no? Para eso están las facultades. La ministra ha dicho que para las facultades que han pedido el Congreso. Yo te voy a explicar. Primero, la paralización no es porque están pidiendo un incremento fuera del presupuesto. Están pidiendo el cumplimiento de un acta que la ministra suscribió y que ahora dice que para cumplir esa acta necesita solicitar un crédito adicional de 50% del presupuesto para el sector salud. Ese es un tema de que no hay una conexión y una coordinación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, porque la ministra no debió suscribir un acta de un compromiso que no iba a cumplir. Es que parece que sí lo ha cumplido. No lo ha cumplido. El año pasado iban 33 días de huelga, ¿no es cierto? Entonces, la principal demanda de los médicos del año pasado, que iban 33 días, ¿no? Y ya era un caos total, era el incremento de las remuneraciones, entre otros temas. Los otros temas se han ido cumpliendo y el de las remuneraciones, obviamente, pues que eso necesita pero un tema especial. Que quede claro que no es bravuconada. Y hasta el 8 de agosto tienen plazo, o sea, parece que están en el plazo y ahí están presionando. Que quede claro que no es bravuconada, sino es el cumplimiento de un compromiso. Segundo, que la llamada reforma de salud
que está proponiendo el gobierno a través de esta delegación de facultades está referida a una supuesta reorganización administrativa. Van a cambiar el reglamento de organización y funciones, cambios estrictamente administrativos, cuando una verdadera reforma de salud tiene que ver mucho con la cobertura de la prestación de salud. Nosotros, por ejemplo, encontramos la cobertura de salud al 57% y la dejamos en el 73%. Nosotros esperábamos que el gobierno pudiera esto llevarlo a un mayor nivel, ampliando la cobertura a través de los programas de universalización en la prestación de salud. Pero esta llamada reforma es estrictamente administrativa. Lee la norma, tiene que ver con el ámbito remunerativo. Cuando el problema, el enfoque que tiene que dar una reforma de esta naturaleza tiene que ser un enfoque de oferta del servicio, que tiene que cubrir una demanda que cada vez es creciente, porque en el país todavía hay un gran déficit en los servicios de salud. De tal manera que inexplicable que el presidente quiera, quien promovía cuando era candidato estas movilizaciones, ahora aparezca diciendo que quienes legítimamente están pidiendo que se cumpla con un acta de compromiso, ahora son bravucones. No me parece que en nada abona a generar un clima de paz en el país, ¿no? El Congreso de la República ha otorgado facultades legislativas al Ejecutivo justamente en esta materia de salud para hacer ciertas reformas. Pero hay que ser sincero, yo no le estoy echando la culpa a Javier, pero sí de repente al presidente de la República anterior, es decir, no una decisión política, sí, pues, pero se molesta acá Javier, pues cuando uno habla de su gobierno, de su gestión. El presidente de la República, el expresidente de la República, el doctor García Pérez, lamentablemente tuvo un gobierno que simplemente se preocupó en las cifras, en las estadísticas. Eso también está bien, pero le faltó el contenido social y lamentablemente hubo un descontento de todo el sector público. Por favor, él dice que el presidente Ollanta Humala salía antes a las marchas cuando era oposición, que ahora le da la cara. Es absolutamente falso. Se podría también recordar al doctor García Pérez, que antes salía con la CGTP marchando el año 2004 contra Toledo, y después él sí les dio una patada, o en todo caso miraba de perfil y no les hacía caso. En el caso del presidente Ollanta Humala, está tratando de concertar, está tratando de abrir puentes, y ese contenido social que no hubo en el gobierno aprista, está tratando de que se ejecute de a pocos, concertadamente, sin originar un desequilibrio fiscal, al erario fiscal. ¿Se precipitó la ministra en firmar el acuerdo que no ha podido cumplir? No, yo no creo que la ministra se haya precipitado. Yo creo que hay plazos que tienen que de alguna manera prorrogarse probablemente unas semanas más. Ya se ha dicho que en el mes de septiembre se va a cumplir con la reforma política y económica del sector salud, porque básicamente lo que ellos piden, para terminar la idea, es un tema económico, es un tema de condiciones laborales. Claro, pero si se está pidiendo, por favor, espérenos un ratito, de repente no debemos decir que va a estar listo hoy, si no va a estar listo en un mes. No es una buena actitud, digamos, decir bravuconadas, ¿no es cierto? De esa manera, ¿los médicos qué van a hacer? ¿Acaso van a esperar? Pero no ¿Van es a contra los médicos, probablemente es contra uno o dos dirigentes que tratan de aprovecharse, probablemente, digo, de esa situación. En todo caso, lo que el presidente ha podido decir, o ha querido decir, es malentonado, ¿no? El Partido Nacionalista los ha llevado al Congreso. Por ejemplo, los mineros informales están en Congreso. Los cocaleros, ahí vamos a hablar ahora. Precisamente ¿Quién ha sido el que ha entronizado en la política este tipo de actividades? Vamos a hablar sobre eso. Ese es el siguiente tema. Nancy Obregón, luego de la pausa. Muy bien, vamos entonces con el anunciado Nancy Obregón, que ya, está camino al penal de Santa Mónica, para afrontar un proceso sobre terrorismo y narcotráfico. Y la verdad que esta mañana en el diario El Comercio se han revelado los audios, ¿no es cierto?, que la policía tenía en su poder, que imagino que es lo que los llevó, ¿no?, a detener a Nancy Obregón durante varios días en la Dirandro. Y son unos audios que, fueron permitidos, por supuesto, esta interceptación telefónica a través de un juez y todo eso, ¿no? Pero son unos audios, la verdad, que no sé qué tipo de defensa va a presentar la excongresista, porque habla sobre pistas clandestinas, habla sobre avionetas, ¿no es cierto? Tiene una conversación muy amical con una persona que para la policía antidrogas es ahí el operador en el Alto Guayaga. En la mañana estuvimos con el abogado y claro, estuvo durante toda la madrugada el abogado pues ahí acompañando a su defendida. No tenía muchos argumentos, no sé si porque no sabe o porque estará preparando su defensa, ¿no? Pero el propio presidente Ollanta Humala, congresista Chejade, ha dicho que el tema le preocupa.
y espera que pueda solucionarse el tema. Y Daniela Huataz ha dicho que hubo un error enorme de parte de su partido, el Partido Nacionalista, al no investigar en su momento de quién se trataba. ¿Qué se siente haber llevado a Nancy Obregón al Congreso? Es por eso que hay que fortalecer los partidos políticos, es por eso que hay que fortalecer la reforma política del Estado, es por eso que hay que aprobar el financiamiento de los partidos políticos para generar cuadros políticos y no llevar improvisados. ¿Se arrepiente? ¿No se arrepiente de haber llevado a Nancy Obregón? Bueno, yo en esa época no estaba, digamos, activando políticamente, pero asumo los activos y pasivos, por supuesto, del Partido Nacionalista. Estoy, obviamente, en el partido, no voy a sacar cuerpo, pero en todo caso, el presidente de la República es respetuoso de la división de poderes y no se puede interferir en la división del Poder Judicial. Es un delito gravísimo. Pero ¿cómo no? Yo he sido congresista de la República. Por supuesto, y eso es grave y nadie va a defender eso. Yo creo que Javier y yo vamos a estar de acuerdo en que todos los partidos políticos debemos tener la absoluta pulcritud de evaluación de los candidatos al Congreso de la República y de la gente que milita incluso en el partido político. Por eso decía yo, a partir del 28 de julio hay que tender puentes, hay que concertar con el fujimorismo, con el aprismo, con Alianza por el Gran Cambio, con Solidaridad, con Perú Posible, con todos, porque necesitamos reformar políticamente al Estado y para eso necesitamos una votación calificada de 2/3, si no, nos vamos a estancar. Tenemos instituciones anquilosadas, anacrónicas, y eso hay que cambiar. ¿Qué dice el congresista? Bueno, yo no creo que quede en hacer un mea culpa solamente. Y yo creo que hay que tener una posición muy firme frente al narcotráfico. El narcotráfico es una industria de largo alcance. Y gracias al partido del señor Humala, de Gana Perú, el narcotráfico ha infiltrado el Parlamento, con la presencia de la señora Nancy Obregón. Pero no solamente eso. En el quinquenio pasado se encontró que un asesor de la señora Nancy Obregón era un capo. Lo detuvieron con 150 kilos de droga y no pasó nada. Y hasta hace algunos días la señora ha venido siendo defendida por el señor Daniela Huataz, quien ahora dice se debe investigar, pero él la contrató ya conociendo esta investigación. La contrató lo que yo sí creo que se debe este hecho investigar en el Parlamento para ver qué niveles, qué ramificaciones o qué penetración ha tenido el narcotráfico en la política. O sea, ¿se debe investigar a los congresistas nacionalistas por Nancy Obregón? No, por favor. Esto no es un hecho aislado. La señora Malpartida, que ha pertenecido al partido de Gana Perú, la situación jurídica no tiene nada que ver si es comparecencia o detención. Aquí hay un hecho gravísimo de infiltración del narcotráfico en la política y la vía y el conducto ha sido el Partido Nacional. Por supuesto que sí. ¿Por qué tendría que tener corona? Fíjese usted, hace poco un funcionario del gobierno nuestro, que era presidente de una comisión de gracias presidenciales, hoy ya está preso, solamente por dar estas gracias. ¿Cómo nosotros, si ellos han condenado de que se le haya dado una gracia o una conmutación a condenado por narcotráfico, también? ¿Por qué no se debe investigar un hecho tan grave que ha penetrado en la política, en sus más altas esferas? Hay que ver qué ramificaciones ha tenido en el Congreso, qué ramificaciones tienen las organizaciones políticas. Esto no puede quedar como decir, bueno, me equivoqué y darle vuelta a la página. Este es un hecho gravísimo de que una persona que ha sido congresista y protegida por un expresidente del Congreso, como es el señor Daniela Huataz, que la contrató, que la protegió, puedan dar cuenta hasta dónde ha alcanzado la actividad ilícita del narcotráfico en el Parlamento, ¿no? A ver, estamos de acuerdo con Javier que este hecho se debe investigar por el Poder Judicial, por el Congreso de la República, y no vamos a taponear ningún tipo de investigación. Al contrario, nos conviene por la salud de la República que esto se investigue, en primer lugar. En segundo lugar, la señora Nancy Obregón fue separada, siendo congresista en el anterior gobierno, cuando el Partido Nacionalista era oposición, fue separada voluntariamente del Partido Nacionalista y nunca más regresó. Por lo menos como militante del Partido Nacionalista. Y el presidente Ollanta, cuando era incluso candidato, o antes de ser candidato, fue bastante firme al respecto. Y en tercer lugar, no se puede comparar, Javier, la figura de los narcoindultos, donde se coordinaba directamente desde Palacio de Gobierno, o por lo menos desde el Ministerio de Justicia, con una persona que firmaba las aprobaciones en la Comisión de Gracias Presidenciales, como el señor Facundo Chinguel, aprobado después por el presidente de la República, el doctor García Pérez, con una señora que probablemente o no, eso lo determinará la justicia, haya estado inmersa en un delito de narcotráfico y que era una congresista de oposición y que fue separada
por el Partido Nacionalista el año 2010. Pero el propio Daniel Aguataz, mientras era presidente del Congreso, la mantenía cerca y quiso trabajar con ella. No, estaba trabajando. En todo caso, el doctor Aguataz, pero además la señora Elsa Malpartida ha sido contratada como funcionaria en el Ministerio de Vivienda por este gobierno. No es verdad que fueron separados. Son militantes del gobierno y han cumplido funciones en este gobierno. Por eso es que se tiene que conocer cuál es el nivel de penetración que ha tenido el narcotráfico en la política. Eso es gravísimo. Si el señor Omar Chejade dice que esto es menos grave, que una persona tenga posas de maceración, que le hayan encontrado armas, que tenga vinculaciones al terrorismo, eso no es grave. Que es más grave que un funcionario le dé una conmutación a un narcotraficante, ese es un tema que tiene que dilucidarlo la investigación. Pero esto no es un hecho que debe quedar ahí, que el presidente voltee la cara y que deje en la duda de que el narcotráfico ha penetrado en las más altas esferas de la política a través del Partido Nacionalista. ¿Algún familiar de la excongresista Obregón sigue trabajando en el Congreso o ya no? Bueno, habría que ver, yo no tengo la lista. Sí estuvo trabajando, su hija. La verdad es que no sé si hasta ahora sigue prestando estos... En todo caso, la mesa directiva tendrá que dilucidar si hay un personaje familiar o cercano que sigue trabajando. Este es un hecho condenable, que el presidente Ollanta ha condenado su oportunidad y la separó del partido el año 2010. Pero Nancy Obregón no participó en el Ejecutivo, no ha sido gobierno, ni mucho menos ha firmado indultos para liberar a Qué raro que un jefe de Estado no se indigne ante un hecho tan grave de una militante de su partido que está vinculado al narcotráfico. Qué raro que le preocupe y no se indigne. Eso, de verdad, eso muestra el rostro de un partido que ha albergado no solamente eso, sino dirigentes de la minería ilegal, pero que han llegado al Parlamento. Javier, pero no la está defendiendo como sí lo hizo el doctor García Pérez en su momento por el señor Facundo Chinguel, cuando dijo que era un buen hombre, era pro, que confiaba en él, que quemaba las pestañas y que se quedaba hasta las 3 de la madrugada para firmar las resoluciones de los indultos. Lo que hemos sido muy enfáticos es cuando han aparecido evidencias, hemos sabido marcar una posición frente a eso. Hemos condenado, exactamente, pero el presidente Humala dice que le preocupa, cuando lo que ha debido, lo que se debe establecer es qué niveles de ramificaciones tiene el narcotráfico en el Partido Nacionalista. Pero eso lo determinará el Poder Judicial. No, una investigación parlamentaria. Tenemos un último tema que... O ya lo excluimos. No, vamos a ver aunque sea el incremento de la violencia. Sí, vamos, lo pegamos, ¿no? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Rápidamente, vamos a poner qué era esto. Cifras del Ministerio del Interior entre el 2010 y el 2012. Ahí está. Y dice ahí, el crimen en números, tasa por cada 100.000 habitantes, homicidios, 2009, 10.2, 2010, 9.2, 2011, 9.5, 2012, 9.6. Ahí está la fuente del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. Wow. El crimen en números, tasa por cada 100.000 habitantes, robos en este caso, ha ido del 2009 al 2012 de 168 a 254. No sé, ¿y eso lo ha lanzado el propio gobierno? No entiendo. Plan Nacional de Seguridad, sí. A los pies. Ahí está. Y el crimen en número tasa por 100.000 habitantes, hurtos. 2009, 170. Y 2012, 253. Y que seguramente que las cifras del 2013 van a ser espectaculares. Por eso las han lanzado a difundir, supongo, ¿no? Una percepción, ¿no? El gobierno ha presentado 7 pilares de lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Se han caído y se han capturado decenas de mafias y de organizaciones criminales en los últimos meses. Se ha implementado no solamente con 800 patrulleros terna que el otro día para la parada militar en el desfile militar se han exhibido, sino que se está implementando con más de 250 millones de soles a los gobiernos locales y regionales para luchar contra el crimen organizado. Se está de alguna manera organizando la Policía Nacional, se están mejorando los sueldos de la Policía y la Fuerza Armada que nos entregaron el gobierno pasado en completa decadencia, falta del contenido social que hubo lamentablemente en el anterior gobierno, y ha disminuido una serie de hechos como por ejemplo homicidios. ¿Usted cree que las cifras del próximo año van a ser mejores que las que hemos visto? No solamente el próximo año, de cara al 2016. El argumento del ministro Pedraza es el siguiente: hay más actos delictivos por el crecimiento de la economía. Eso ha dicho.
en conclusión ha dicho... Y que es una tendencia internacional. Es una tendencia internacional. O sea que lo que nos está diciendo es que hay que parar el crecimiento de la economía y separar el crecimiento del delito. Esa es una respuesta ingenua que muestra que el gobierno no tiene una estrategia, ni mucho menos lo que nosotros venimos diciendo como oposición, no tiene un liderazgo. O sea, no hay un liderazgo para llevar adelante una política pública. Nosotros hemos comprado 2.500 patrulleros. Nosotros hemos dejado a la policía incrementándole el 20% de comandantes para abajo. Ustedes han continuado con este esquema de incremento de las remuneraciones, pero había un liderazgo para enfrentar el delito. Por eso están las cifras. Lamentablemente, entonces, ahora el señor Omar Chejade dice, ha sido un desastre, pero las cifras le dicen todo lo contrario. Tan desastre fue que mi amigo Javier lo asaltaron siendo congresista de la República. Puede lo que sea, puede ser lo que sea. Eso es lo que quiere decir pero yo tengo corona, o sea, que es grave que me asalten a mí. No es grave, me solidarizo contigo, Javier. Mejor. Pero por supuesto, ¿cómo no me voy a solidarizar si es amigo mío? Nos asalten a los congresistas pero por favor, si a un congresista de la República lo asaltan en el gobierno anterior, ¿qué se puede haber esperado en ese gobierno? Pero mira las cifras, por favor, es un desastre lo que está pasando. Creo que tenemos vamos que a volver a volver invitar a hablar de la seguridad. Congresistas para hablar sobre seguridad y otros temas, porque ha sido un programa muy animado. Les agradecemos mucho la presencia de ambos. Gracias a Javier todos. Velázquez Quezquén, Omar Chejade, ambos congresistas.